Ok, no sé si me pueden confirmar si es que se ve la pantalla, por favor. Va. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a empezar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Ya hoy voy a hablarles sobre la circulación hepática. Bueno, iba a ser un recuento anatómico demasiado sencillo, pero creo que lo vamos a pasar. Supongo que la mayoría todavía tiene noción sobre cómo se va a dar lo que es la circulación en el hígado, ¿no? Entonces, vamos a pasar de frente con lo que va a la parte fisiológica. Vamos a ir hablando sobre lo que es el flujo sanguíneo. La cantidad de sangre que va a ir llegando a los sinusoides hepáticos por la vena porta va a ser aproximadamente de 1050 mililitros de sangre por minuto, y por parte de la arteria hepática va a ser de 300 mililitros por minuto. Entonces, esto nos va a dar un total de 1350 mililitros por minuto, lo que nos daría aproximadamente un 27% del gasto cardíaco en reposo. De este gasto cardíaco en reposo, de este 27%, un 26% va por parte de la porta y un 1% por la arteria hepática. Lo que debemos tener es que el hígado va a ser el órgano que va a consumir más oxígeno a nivel de todo el organismo. Y entre las fuentes que le brindan el oxígeno tenemos tanto a la vena porta como a la arteria hepática. Entonces, que el mayor porcentaje de suministración de oxígeno va a ser dada por la arteria hepática, aproximadamente un 75%. ¿Y por qué no de la vena porta? En parte porque la vena porta, como saben, ya tiene un recorrido que va básicamente desde el tracto gastrointestinal. Entonces, a medida que va recorriendo, va a perder oxígeno, más que todo a nivel de los intestinos. Es por eso que solamente el 5% va a dar para un suministro para lo que es el hígado. Pero aún siendo que es solamente un 25%, no es que sea un porcentaje despreciable, es un buen porcentaje. Entonces, algo que, bueno, yo saqué toda la bibliografía de diferentes libros, entonces algo que nos menciona es que la saturación de oxígeno en las venas suprahepáticas y en la vena porta va a ser bastante diferente, ¿no? La saturación en la vena porta va a ser mucho más elevada que en las venas suprahepáticas. Y es exactamente por esto, porque eh, el aporte, el aporte de oxígeno total va a ser mucho más elevado por parte de la vena porta que de las venas suprahepáticas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más lo que está en relación a las presiones. Vamos a ver las presiones que podemos encontrar en lo que es la circulación hepática. Vemos primero lo que es la vena porta, que va a tener una presión media aproximadamente de 10 a 12 milímetros de mercurio, a la arteria hepática, que va a tener de 90 milímetros de mercurio aproximadamente. Les voy a pedir que por favor vayan poniendo especial atención a las cantidades que les voy a ir dando. También, bueno, como sabemos, la vena porta y la arteria hepática básicamente van a terminar nutriendo lo que son los sinusoides. Entonces, los sinusoides van a tener una presión de aproximadamente de 8 a 9 milímetros de mercurio, que es una cantidad bastante interesante, ya que podríamos decir, en los capilares típicos, son presiones mucho más elevadas, aproximadamente de 25 milímetros de mercurio. Luego tenemos a la vena hepática, que tiene 5 milímetros de mercurio, y finalmente a la vena cava. Al ver estas diferentes presiones, podemos llegar a tres conclusiones. El primero va en relación a lo que es a la alta resistencia precapilar. ¿Qué nos quiere decir eso? Si se dan cuenta, si vamos analizando, vamos a ver que la diferencia entre las presiones que van a haber entre la arteria hepática y los sinusoides va a ser abismal. O sea, nos damos cuenta, ¿no? Uno que tiene una presión de aproximadamente 90 y el otro que tiene uno de 9. Entonces, es una gran diferencia. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Nos sugiere que hay una gran resistencia precapilar. Esta resistencia va a ser como un freno, va a ser como un reductor de velocidad que básicamente va a condicionar a que la presión de la arteria hepática vaya disminuyendo hasta llegar a la presión de los sinusoides. Y esto hace que el cambio de presión en los sinusoides, en los capilares, no sea tan fuerte, y eso, aparte de ayudar a que no se dañen los capilares que son delicados, también ayuda a que haya un mejor intercambio entre las sustancias.
Entonces, esa sería como que la primera conclusión que podemos sacar al ver las diferentes presiones que encontramos en la circulación hepática. Ahora, las siguientes dos conclusiones son bastante parecidas. La primera que nos dice baja resistencia al flujo de la entrada portal. Si nos damos cuenta, la diferencia entre la vena porta y los sinusoides no va a ser tan marcada. Eso nos quiere decir que va a haber una resistencia que va a ser baja y por lo tanto va a haber un mayor flujo. Entonces la distribución de la sangre va a ser mucho mejor. Y la tercera conclusión es muy similar, que dice que va a haber una baja resistencia en los sinusoides. Entonces es muy similar a lo que pasa en relación de la vena porta con los sinusoides, pero en este caso va a ser de los sinusoides a la vena hepática. Entonces vemos que al igual que la vena porta, la diferencia de presiones no va a ser tan elevada. Y ahora vamos a pasar un poquito a ver sobre lo que es la regulación del flujo sanguíneo. La regulación del flujo sanguíneo hepático es bastante interesante. Nos menciona que el flujo venoso portal y el flujo arterial hepático están interrelacionados de una manera bastante interesante, de tal manera que cada vez que va a haber un aumento en el flujo arterial hepático, el flujo venoso portal va a disminuir y viceversa. Y esta es una característica muy importante del hígado, ya que hace que las diferentes funciones metabólicas que va a ir cumpliendo sean de manera independiente a los cambios que podría haber en el flujo sanguíneo portal. Y además de eso, algo que a mí al menos personalmente se me hizo bastante interesante es en cuanto a la autorregulación. Bueno, yo me estuve basando en el Tres Guerras y en el Boro, y ahí nos menciona que el flujo venoso no va a tener autorregulación a diferencia del flujo arterial. Básicamente la relación entre la presión arterial y el flujo sanguíneo, la relación ideal es como una relación lineal y lo podemos ver aquí, como sería en los vasos rígidos. Vemos que es una relación lineal, pero lo que pasa en la mayoría de los vasos es que los vasos son elásticos y es por eso que la relación entre el flujo sanguíneo y la presión arterial va a variar un poco, como podemos ver en la línea roja que dice vasos elásticos. En los vasos elásticos, cuando va a haber un aumento en la presión, esto va a generar una dilatación. Y al generarse una dilatación, esto va a disminuir la resistencia, lo que nos va a aumentar el flujo sanguíneo. Pero existe también un grupo de lechos vasculares en que que al sentir los cambios de la presión sistémica, estos van a tratar de mantener el flujo sanguíneo dentro de un rango. Y es esta acción de querer mantener el flujo sanguíneo lo que se le denomina autorregulación. Entonces, ¿qué va a pasar en estos vasos autorregulados? Entonces, cada vez que vaya a haber un aumento en la presión, entonces va a haber un aumento en la resistencia. Y de esta manera se van a tratar de regular para poder controlar el flujo sanguíneo. Y entonces, esta es una de las maneras en las que se va a ir regulando el flujo arterial hepático. Otra manera de regular el flujo sanguíneo hepático es, bueno, como sabemos, a la hora que la vena porta y la arteria hepática van a penetrar en el hígado, se van a ir ramificando, ¿verdad? Entonces, entre estas ramificaciones, en estas ramas intrahepáticas, básicamente van a tener tejido, van a tener músculo liso, y este músculo liso también va a estar inervado. Y, por ejemplo, el músculo liso que va a pertenecer a la vena porta va a estar inervado por diferentes fibras simpáticas que van a ser vasoconstrictoras. Entre estas tenemos de T3 a T11 y también por los nervios espláncnicos. Y va a pasar lo mismo con la arteria hepática. También va a tener una inervación simpática a partir del plexo espláncnico. Algo interesante de esto es que en el hígado, al parecer, no hay fibras que sean vasodilatadoras hepáticas. Entonces, eso es lo que va en relación a la regulación del flujo sanguíneo hepático. Y finalmente, voy a hablar un poco sobre la función de reservorio que también tiene el hígado. Entonces, el hígado es un órgano que se puede expandir y al mismo tiempo sus vasos también pueden almacenar grandes cantidades de sangre. Entonces, el volumen normal de sangre que podemos encontrar tanto en las venas hepáticas como en los sinusoides va a ser aproximadamente de 450 mililitros, lo que nos equivaldría al 10% del volumen sanguíneo total, o sea, de la volemia. Ahora,
Esto en algunas situaciones va a variar un poco. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de estrés o después de una hemorragia intensa o mientras estamos haciendo ejercicio físico intenso, se va a producir una gran vasoconstricción. Esa vasoconstricción se va a dar en las venas del territorio tanto esplánico como hepático. Entonces, esto se va a generar una vasoconstricción y eso va a hacer que la sangre que está almacenada se pueda, por así decirlo, mover, la podemos hacer circular hacia lo que es la circulación sistémica general. Entonces, al hacer eso, va a haber un aumento de la bulimia, lo que va a generar un aumento en el retorno venoso y por ende va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, podríamos decir que básicamente el hígado cada vez va a actuar como un gran reservorio cada vez que la bulimia se va a ir elevando y cuando vemos que hay una disminución en la bulimia, entonces el hígado lo que va a hacer es facilitar la expulsión de sangre para poder regular la bulimia. Entonces, bueno, eso es básicamente todo. Espero que hayan entendido y bueno, esta es la bibliografía que utilicé para presentar las diapositivas. Gracias. Ceci, estaba muy bonito. Felicitaciones. Se ha entendido todo. Se ha entendido. Los gráficos están bien puestos. Y yo creo que, bueno, no, felicitaciones. Bien ganado tu punto tienes. Muchas Eh, gracias, doctora. a ver, ¿quién sigue? A ver, Daniel. Ya puedo compartir. Sí, se puede ver. Ok. Bueno, voy a comenzar. Bueno, voy a exponer sobre la circulación en el músculo esquelético, comenzando con algunas generalidades que, bueno, el 40% de la masa corporal estará por la musculatura esquelética. El flujo sanguíneo muscular en reposo va a ser de 0,8 a 1,1 litros por minuto y el consumo de oxígeno va a ser de 0,2 a 0,4 mililitros por 100 gramos por minuto. En el ejercicio físico esto se va a ver afectado ya que el músculo va a necesitar más flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo se va a incrementar de 15 a 20 litros por minuto y el consumo de oxígeno también se va a elevar de 8 a 15 mililitros por 100 gramos por minuto. Eh, para que el músculo reciba los nutrientes necesarios, va a tener una respuesta vasodilatadora que va a estar dada por muchos factores, comenzando con los factores locales. En los factores metabólicos locales, el primer factor, digamos, va a ser la disminución de oxígeno en el músculo, va a dar una respuesta vasodilatadora para poder, eh, ¿cómo se dice? Para poder compensar la carencia relativa de oxígeno que va a ir dándose. En esto va a ser una elevación de la presión de CO2, y una elevación de potasio, una disminución del pH con una acumulación de hidrogeniones y una disminución de ácido láctico. También tenemos otros factores vasodilatadores como la adenina, adenosina, radiquina, histamina y acetilcolina que van a ser liberados eh, en respuesta al ejercicio. Tenemos músculos con dos tipos de contracción, como músculos con contracción rápida, que van a tener un metabolismo anaeróbico, y esos tipos de músculos la vasodilatación de ese tipo de músculos va a estar dada más que nada por ácido láctico y la acumulación de hidrogeniones. En los músculos con contracción lenta, que tienen un metabolismo oxidativo, van a tener una vasodilatación por otros metabolismos que ya mencioné. Tenemos la, a ver, la adenosina, que va a ser liberada en ejercicio. La adenosina, bueno, va a pasar de basal, va a ser liberada en ejercicio, en la que el cuerpo va a actuar sobre diferentes receptores A1, A2, A y B y A3. Pero se han hecho estudios que la adenosina solo puede tener una vasodilatación menor a 2 horas. Es por eso que tenemos otros mecanismos como la acción de ATP más ciertas prostaglandinas que van a estimular la liberación de óxido nítrico para producir una respuesta vasodilatadora.
Los mecanismos antes mencionados solo van a tener efecto en las arteriolas y no en las arterias nutricias, que se van a encontrar en relación directa con el músculo. Esta vasodilatación de las arterias nutricias puede ser explicada por dos mecanismos. Una vasodilatación propagada que va a estar bueno, la vasodilatación va a ser dada por óxido nítrico y ATP. Y una vasodilatación mediada por flujo que, bueno, va a ser que, ya que las arteriolas van a ser dilatadas y el flujo sanguíneo va a ser elevado, entonces las arterias nutricias van a ser estimuladas por la liberación de óxido nítrico, prostaciclina y factor hiperpolarizante. Los factores mecánicos, vamos a tener que en una contracción isométrica, el flujo sanguíneo muscular va a ser disminuido o incluso puede interrumpirse. Y en una contracción isotónica, como al caminar, el flujo sanguíneo va a ser rítmico, como podemos ver en este cuadro de aquí. Eh, Durante la contracción del músculo, el flujo sanguíneo va a disminuir y donde la relajación va a elevarse. ¿Y esto por qué? Porque donde la relajación va a aprovechar ese momento de relajación para nutrir, para que el flujo sanguíneo se eleva y va a aprovechar para nutrir a todos los músculos que han sido contraídos anteriormente. La regulación nerviosa, vamos a tener que las arteriolas tienen diferentes receptores como alfa-1 adrenérgicos que van a dar una respuesta vasoconstrictora, beta-2 adrenérgicos y muscarínicos M3 que van a dar una respuesta vasodilatadora. En una persona de reposo, los alfa-1 adrenérgicos van a estar más estimulados para una respuesta vasoconstrictora, pero una vez iniciado el ejercicio, este, los barroreceptores de carotidios van a disminuir el tono del alfa-1 adrenérgico que da una respuesta vasoconstrictora y aumentar así el tono del beta-2 adrenérgico para dar una respuesta vasodilatadora. Luego tenemos una relajación miógena que más que nada explica los mecanismos por los cuales una arteriola puede ser dilatada. Y tenemos las adaptaciones cardiovasculares durante el ejercicio, que el corazón va a sufrir algunos cambios como aumento de contractilidad, aumento de la frecuencia y el aumento de volumen por minuto, que puede aumentar hasta 25 latidos por minuto. Ya pues, puede aumentar los 25 latidos por minuto por encima de los latidos normales. Y tenemos una respuesta de vasoconstricción en el flujo sanguíneo renal y esplénico. ¿Y esto por qué? Para que la mayor parte de sangre se vaya a los músculos que necesitan bastante durante el ejercicio. Pero esta respuesta vasoconstrictora no va a estar en el flujo sanguíneo del cerebro ni en el flujo sanguíneo coronario. También tenemos una constricción venosa para que, para que se pueda liberar hasta 2 litros de sangre que van a estar almacenadas en los plexos venosos, cutáneo y esplaco. Y eso sería todo. Muy bien, Obregón. Muy bien, felicitaciones. Chico, voy a salir un minuto y voy a entrar con otra máquina porque este se está saliendo del... entro en un minuto, ¿ya? Un minuto entro, voy a salir de acá y entro por otro, hasta que se cruce esta máquina. A ver, continuamos. Se puede ver.
Buenas noches, querido doctor, compañeros. Voy a exponer sobre circulación cutánea. Eh, la circulación cutánea o la piel tiene dos principales funciones. La primera es asegurar la nutrición, vascularizar la dermis, la hipodermis, los anexos de la piel, como es las glándulas sudoríparas, entre otras. Pero lo más importante es participar en el control de la temperatura corporal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se produce altas temperaturas en nuestro cuerpo, por, puede ser por el mismo metabolismo corporal, este, esta circulación cutánea tiende a hacer un proceso de vasodilatación para así contrarrestar esa temperatura alta y llevarlo hacia la piel y esto hacia el exterior, que más adelante vamos a explicar el mecanismo por el cual se produce esto. Sus características, como habíamos dicho, la piel tiene un metabolismo muy escaso y al tener este metabolismo muy escaso, su flujo sanguíneo cutáneo basal es muy poco, de 300 a 500 mililitros por minuto. Esto quiere decir de 1 a 3 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Esto equivale del 5 al 10% del volumen por minuto cardíaco. También la tasa alta del flujo sanguíneo fluctúa, ¿no? De 0 a 30%. Por ejemplo, en el frío intenso, el flujo sanguíneo cutáneo disminuye hasta 50 mililitros por minuto. Y en el calor, para ser eliminado este calor de nuestro organismo, aumenta hasta 4 litros por minuto en un proceso de vasodilatación. Tiene principalmente dos tipos de vasos de resistencia. El primer es las arteriolas. Estas arteriolas son comunes como en otras partes de nuestro cuerpo, pero las anastomosis arteriovenosas son propias del sistema de la circulación cutánea. ¿Qué quiere decir esta anastomosis arteriovenosas? Son el encuentro de los arteriolas con las vénulas para poder contrarrestar el calor. Por ejemplo, cuando hay altas temperaturas, produce un sistema paralelo Sí, contracorriente. Es decir, las venas lleva sangre fría y las arterias pues, lleva sangre caliente y hacen un encuentro, así enfriando la sangre de la arteria y llevando a la temperatura normal la sangre de la vena. Esta anastomosis arteriovenosas mayormente está presente en las orejas, en las manos, en la nariz, en los pies, en las zonas apicales. El retorno venoso se da de dos maneras. Cuando el flujo sanguíneo cutáneo es grande y la piel está caliente, este es un proceso de vasodilatación, entonces hay mayor flujo, ¿verdad? Y cuando hay un mayor flujo, se da el retorno por el sistema profundo. Pero cuando el flujo sanguíneo es escaso y la piel está fría, el retorno venoso se da por el sistema superficial. La circulación cutánea también irriga glándulas sudoríparas. Es responsable secundariamente de la filtración del sudor, reabsorción de electrolitos por célula del tubo liberar la bradiquinina. Vamos a explicar el proceso de cómo libera la bradiquinina más adelante. Este, Como habíamos dicho, las necesidades de oxígeno y nutrientes de la piel son muy escasas. Entonces, este flujo sanguíneo está regulado prácticamente por el sistema nervioso, ya no por el metabólico. Entonces, al estar regulado por el control nervioso, esta regulación se da en dos partes, en las arteriolas, como ya habíamos explicado, y en las anastomosis arteriovenosas. En las arteriolas se da por el alfa y beta adrenérgicos, pero en las anastomosis arteriovenosas solo se da por el alfa vasoconstrictores. Entonces, estas anastomosis arteriovenosas no producen vasodilatación en procesos de calor, pero las arteriolas sí producen. También están bajo el control metabólico, presentan hiperemia reactiva, que vamos a explicar también, y presentan autorregulación.
Y al contrario, las anastomosis arteriovenosas no presentan, es lo contrario, lo antónimo de de todas las arteriolas. Por ejemplo, en zonas frías, ¿qué se produce en zonas frías? Se produce un proceso de vasoconstricción, poco flujo sanguíneo. Al haber poco flujo sanguíneo, hay un proceso de vasoconstricción, ¿verdad? Pero cuando está llegando prácticamente a los 11 grados Celsius, está disminuyendo los 11 grados Celsius, se produce vasodilatación. Esta vasodilatación es fisiológico. ¿Para qué? Para evitar la necrosis o daño tisular. A esta vasodilatación se produce cutis, se llama o causa el cutis rosáceo. Por eso es el que la piel se hace un poco rojiza en el frío. Y por eso en el Perú alto, no sé, en la sierra, este, cuando hay un proceso de vasoconstricción intensa, tiende a haber un daño tisular en los niños, no sé, en los jóvenes, y así causando esto en la piel. ¿Y qué pasa en el calor, verdad? En la calor, este, por ejemplo, cuando hay altas temperaturas, se estimula las vías reflejas de las fibras nerviosas colinérgicas. Esto inervan a las glándulas sudoríparas. Estas glándulas secretan acetilcolina, lo que se libera la sudoración. En esa sudoración hay bradiquinina. Sabemos que la bradiquinina es un potente vasodilatador, pero en un endotelio sano. Sabemos que en un endotelio, este, podría decirse enfermo o que está mal, se produce un proceso de vasoconstricción. Pero como se da en un endotelio sano, vasodilatación, hay mayor flujo sanguíneo. Y haber mayor flujo sanguíneo, contrarresta ese calor producido, por ejemplo, en las fiebres. Pero esto todo se llevó a cabo en las arteriolas. Como habíamos dicho, no se da un proceso de vasodilatación en las anastomosis arteriovenosas. ¿Y qué pasa en estas anastomosis arteriovenosas? Esto está controlado o regulado por el centro termorregulador del hipotálamo. Esto hace, en el frío genera vasoconstricción y en el calor vasodilatación, para así contrarrestar la temperatura. En el ejercicio físico sabemos que todo ese flujo sanguíneo se va a las partes que necesitan más oxígeno, por ejemplo, en el músculo, ¿verdad? Entonces se da un proceso de vasoconstricción en la piel, pero cuando esto está aumentando, la temperatura corporal va aumentando, se da un proceso de vasodilatación para contrarrestar todo ese calor producido. También hay enfermedades cuando hay un proceso de vasoconstricción intensa y no se produce vasodilatación fisiológica, se produce la enfermedad de Raynaud. Por ejemplo, sus principales cuadros o síntomas son la palidez, la cianosis, dolor isquémico agudo, gangrena en los dedos. Y para esto se debería de consumir antagonistas del calcio, ¿no? Para que ya no se produce vasoconstricción. Por ejemplo, como la dihidropiridina. Y la segunda función principal es la regulación metabólica. Habíamos dicho que esta regulación metabólica no es importante porque la piel tiene un reducido metabolismo, no necesita de mucho oxígeno. Entonces, al no necesitar mucho oxígeno, no es tan importante esta regulación metabólica, pero sí es importante en situaciones como la oclusión durante un corto periodo de la arteria cutánea. Por ejemplo, cuando hay una oclusión y soltamos, se produce una hiperemia reactiva, ¿no? Como habíamos visto en clase, y en este proceso sí es importante porque hay mayores receptores de vasodilatación para un mayor flujo sanguíneo. Y esto es la bibliografía que utilicé. Disculpe, chicos, yo estoy con mi poesía. Interesante, ¿ah? Interesante lo que propone sobre lo que es el flujo sanguíneo cutáneo, ¿no? Y su relación, que me doy cuenta lo has enfocado bastante, la piel responde a lo que es la temperatura, ¿no? O sea, la piel fría, la piel caliente, el ambiente, ¿no? Y su regulación claro, muy interesante, a mí me parece muy bien. Qué felicitaciones, chicos, los veo que se han preparado. Están todos muy bien. A ver, continuamos. Jonar, tú eres el maestro de ceremonias.
A ver, le escuchamos. Samuel, no, Samuel expone el martes, presencial. Ay, 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 porque Samuel presencial, hay que darle el aplauso el día martes. Ya. ¿Se puede ver? Ya. Bueno, buenas noches, doctor, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la circulación exoplánica y voy a comenzar diciendo como algunas generalidades. Eh, por ejemplo, la inervación va a ser común los nervios simpáticos esplénicos y también vamos a ver acerca de la inervación parasimpática donde van a estar involucrados los nervios vagales. Maneja alrededor de un 25 y el 30% del volumen cardíaco y la interconexión de los capilares con las arteriolas y las vénulas va a favorecer el intercambio de contracorriente, que es lo que nosotros vamos a poder ver a través de los capilares, en este caso los fenestrados, donde se puede ver la absorción tanto de nutrientes o ya sea el transporte de algunos metabolitos. Por ejemplo, podemos ver algunos transportes de moléculas como hidrosolubles y lipofílicos. En caso de los hidrosolubles, estos van a pasar directo a la circulación de la vena porta. En cambio, los lipofílicos se tiene que transportar primero hacia la linfa y luego esta va a ser la que se va a encargar de transportar a través del torrente sanguíneo para la vena cava inferior. Ahora vamos a hablar acerca de la hiperemia postprandial. La hiperemia puede aumentar hasta por 8 luego de haber comido, por algo se lo llama postprandial. En ayunas, lo normal sería que estén 30 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Vamos a tener como 4 puntos que van a intervenir en esta fase, en la hiperemia postprandial. Número 1, tenemos el sistema nervioso central. ¿Cuál va a ser su función? Que va a iniciar o va a estimular a la fase cefálica de la secreción gástrica. Como nosotros conocemos, ya sea por haber visto alguna comida o por haber percibido algún olor. Entonces, esto va a hacer que se aumente el flujo sanguíneo esplénico, se podría llamar como una respuesta de preparación para nuestro organismo, porque ya se está preparando para lo que vamos a ingerir alguna comida, pues, ¿no? Como número 2 tenemos la actividad metabólica, que va a ser por el transporte de sustancias. Este transporte de sustancias va a consumir oxígeno. De esta manera va a producir algunos metabolitos como por ejemplo la adenosina. La adenosina es un conocido vasodilatador y por ser un vasodilatador va a aumentar el flujo sanguíneo, pero lo va a hacer localmente. Número 3 tenemos la absorción. En la absorción nosotros vamos a tener que va a generar la hiperosmolaridad. Esta hiperosmolaridad de por sí ya va a aumentar el flujo sanguíneo a nivel del organismo. Número 4 tenemos la secreción de hormonas, como por ejemplo la colecistocinina, neurotensina. Estas hormonas, cuando se incrementan, cuando tenemos grandes concentraciones, van a promover el flujo sanguíneo. Vamos a tener que también durante el proceso de la digestión, la absorción, el flujo sanguíneo va a aumentar secuencialmente. En primer grado va a iniciar primero por el estómago y luego va a ir progresando hacia los intestinos o a las partes finales de los intestinos. Va a crear una vasodilatación considerablemente dentro de las primeras 2 o 4 horas después de haber ingerido los alimentos. El peristaltismo puede crear presión sobre la capa muscular. Creo que tengo una imagen. Muscular. Sí, aquí está. La contracción muscular del intestino disminuye el flujo sanguíneo. Lo que estaba tratando de explicar es que el peristaltismo nosotros vemos que va a ser la contracción muscular. Entonces, esa contracción muscular va a crear una presión, pero también nosotros vamos a tener que, por el lumen, los alimentos que van a ir pasando también va a generar una presión. Entonces, esa presión se podría decir intermedia, va a crear como una contracción. Y esa contracción va a generar la disminución del flujo sanguíneo. Y es por eso que se le llama la contracción muscular. El intestino va a disminuir el flujo sanguíneo. Luego tenemos cómo es que la influencia de la actividad simpática y parasimpática en los vasos esplénicos. En la simpática tenemos 2 puntos importantes.
que se va a dar, por así decir, en todas las arteriolas o arterias principales, a excepción de los capilares. Va a estar dado o mediado por la vasoconstricción por medio de la noradrenalina. Y en caso de la parasimpática, va a ser una vía indirecta que va a estar mediado por los nervios vagales y cíclicos. Hablando de la simpática, vamos a tener involucrado al plexo mesentérico, tanto superior como inferior, los cuales a través de sus fibras van a enviar algunas conexiones a las arterias principales que van a llegar a los órganos espláncnicos, como conocemos el estómago, el intestino delgado y grueso, entra aquí bien el hígado, el vaso e incluso también el páncreas, lo cual va a crear una vasoconstricción, como ya mencioné, por medio de la noradrenalina a través de los receptores alfa. Como consecuencia de vasoconstricción, va a crear una disminución del flujo sanguíneo. Ojo, que todo va a ser excepción de los capilares. Ahora, hablando acerca de la parasimpática, vamos a tener que va a ser una vía indirecta. Va a ser una vía indirecta porque a través de los nervios vagales pélvicos va a llegar a la motilidad intestinal. Y esta motilidad intestinal va a aumentar el metabolismo. Como ya mencioné antes, en este metabolismo nosotros vamos a tener como consecuencia la creación de la adenosina. Y esta adenosina va a generar la vasodilatación. Y esta vasodilatación va a promover el aumento del flujo sanguíneo en el intestino. Luego vamos a tener a cómo la influencia del ejercicio, las hemorragias severas en el flujo sanguíneo. No encontré una imagen como para poder explicar bien esta parte, para que puedan entender. Pero un dato que quiero que sepan es que en reposo, el 20% del oxígeno que se transporta por la sangre va a ser destinado a las vísceras. Entonces, cuando nosotros tenemos que el flujo sanguíneo del intestino, en este caso, puede llegar a disminuir hasta menos de un 25% de su estado en reposo, ya sea durante un excesivo ejercicio o por alguna hemorragia grave o severa. Puede haber reducciones transitorias de este flujo, sin que se produzca una grave privación del oxígeno a las vísceras. Sabiendo que en reposo solamente se transmite el 20% del oxígeno a las vísceras, para compensar este gasto que se está haciendo a través del ejercicio excesivo o para la hemorragia, se puede aumentar varias veces, ya que es el 20% del oxígeno, pero también se debe tener en cuenta que en periodos prolongados puede comprometer ese flujo sanguíneo y puede dañar irreversiblemente el parénquima intestinal. Y eso es todo. Muchas gracias. Una pregunta, ¿y cómo es la regulación del flujo sanguíneo intestinal exactamente en la mucosa? Tú sabes, la mucosa tiene varias partes, pues, ¿no? ¿Cómo es ese fenómeno de vasoconstricción y vasorelajación? La mucosa Sí, intestinal. Sí, seguro que lo sí. has visto, pero a ver, cuéntanos un poco. Se da igual, como lo mencioné, eh, por medio de las fibras simpáticas y parasimpáticas. Tiene que ver con la mucosa, tanto la mucosa y la mucosa. Cuando, por ejemplo, llegan estas fibras, van a hacer que esta mucosa, en el caso, puede contraerse, o bueno, puede crear una vasoconstricción. Y al crear esta vasoconstricción, como ya se sabe, va a disminuir el flujo sanguíneo. Y de manera contraria, cuando se crea una vasodilatación, puede aumentar también el flujo sanguíneo. Claro, ¿no? El flujo va a variar dependiendo de las necesidades, ¿no? Cuando hay una mayor necesidad de, digamos, de absorción de alimentos, es lo que se va a tener que vasodilatar, pues, ¿no? Porque necesitamos mayor flujo. Claro, Ahora, claro, es cuando, importante eso, ¿no? A ver, nos- cuéntanos en algo ahí. cuando nosotros, por ejemplo, ingerimos alimentos, acá hay un dato, leí acerca de que por qué cuando se hace ejercicio o se hace un ejercicio intenso en el caso de los atletas, por ejemplo,
¿por qué no se debería ingerir alimento o por qué luego de haber ingerido alimento no se debería hacer un excesivo desgaste físico, por así decirlo? Porque luego de nosotros haber ingerido, en este caso, lo que sería la hiperemia postprandial, todo el flujo sanguíneo está destinado hacia los intestinos, hacia las vísceras, para poder llevar bien todo este metabolismo. Entonces, cuando uno empieza directamente muy rápido este excesivo desgaste físico, aún no se ha llegado a regular, por así decirlo, porque todo este flujo está concentrado para poder llevar bien este metabolismo. Y al hacer un muy cambio brusco, va a generar como que algunas literaturas mencionan que puede generar hasta contracciones o algunos calambres incluso. Claro, ¿no? O sea, lo que su compañera nos trata de decir es de que como nosotros habíamos hablado en un momento, que la regulación del flujo sanguíneo en diversas zonas es de acuerdo a la necesidad del metabolismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un ejercicio intenso, el metabolismo del músculo pues obviamente se incrementa y se va a producir vasodilatación y mayor necesidad de oxígeno, ¿no? Y eso, hay zonas del cuerpo que, que, digamos, disminuyen su flujo a favor del músculo. En este caso, por ejemplo, la circulación es plácnica. Entonces, imagínense, ¿no? Si nosotros después de un alimento tenemos que tener mayor flujo sanguíneo, imagínense que si lo descompensáramos con una actividad muy intensa, ¿no? Entonces podría producir, como su compañera dijo, estos calambres, ¿no? O espasmos intestinales, ¿no? Bien, bien interesante, interesante tu exposición. Vamos, continuamos. Muy bonito, estamos continuando. A ver, continuamos. Jonar, ¿dónde Sí, estás? doctor, ahorita me toca a mí con circulación esplénica. Ya te escuchamos. Ya. Ah, ¿sí se puede ver la pantalla? Cargando. Ya. Hasta que se me lajea. A ver, Se ve la pantalla negra. sí, sí, acá un problema. A ver. Ya. Ah, ya, ahí, otra vez. Un problema que acá está ocurriendo.